Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Un gran saludo a nuestros televidentes. Aquí estamos nuevamente en la temporada de Diálogo 2016. Este es un programa en conjunto con el Canal 9 Bio Bio Televisión, con la carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia y el Arzobispado de Concepción. Este programa va a ser muy especial y muy interesante porque toca el corazón de la vida de muchas familias. Se trata de la inclusión de los colegios. Soy testigo y me duele mucho de muchos padres, muchas familias que tienen dificultades para llevar a sus hijos que tienen algún tipo de capacidad diferente, algún problema atencional, a algunos colegios, y para eso vamos a conversar con dos profesoras de educación diferencial. En primer lugar, la señora Cecilia Medina, que es coordinadora regional de educación especial, y la señora Claudia Aravena, coordinadora programa PIE del Colegio del Sagrado Corazón. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace en materia de inclusión en los colegios? Yo creo que sería bueno hacer la diferencia primero entre integración e inclusión, porque cuando hablamos de integración estamos hablando de dar la posibilidad de acceso a los alumnos con necesidades especiales a los colegios de educación regular. Cuando hablamos de inclusión estamos pensando en toda la diversidad de los alumnos, incluidos por cierto los con necesidades especiales. Perfecto. Y allí entonces hoy día se habla mucho de inclusión y estamos pensando en toda la diversidad de los alumnos. Pero en este caso, en realidad, la preocupación está más centrada en los alumnos con necesidades especiales. Es lo que vamos a hablar especialmente. Exactamente. Y en ese sentido, bueno, comentar que en particular en nuestra región, la verdad es que el 73% de los colegios de nuestra región tiene programas de integración. Es una cantidad muy importante en realidad. En relación a otras regiones, es la región que más tiene programas de integración, incluso más que la metropolitana. Ya, ¿y en relación a otros países del mundo? Y bueno, en relación a otros países del mundo, yo diría que a nivel latinoamericano obviamente llevamos la delantera, pero comparado con países de Europa y de, bueno, Estados Unidos, en fin, llevamos menos tiempo, porque son 25 años de la integración en nuestro país. Nosotros partimos el año 90 nada más. Entonces todavía es un proceso que está en maduración, podríamos decir, ¿verdad? ¿Hay conciencia de la importancia de no discriminar a los niños cuando la educación es un derecho? Y también, en mi opinión, los niños, las niñas que no tienen necesidades especiales, al final aprenden mucho de ellos. Por supuesto, sí, es un aprendizaje mutuo. Yo diría que se está formando conciencia día a día, sin duda que todavía falta, uno quisiera que fuera mucho más, pero ha ido efectivamente madurándose y aprendiendo que efectivamente es un aprendizaje mutuo, que se aprende a valorar las diferencias, a entender que hay que aceptarlo, que hay que valorarlo, ¿verdad?, en todo lo que eso implica. Pero es un camino largo porque implica valores, implica responsabilidades éticas, implica responsabilidad social. Hay todo un tema fuerte, ético y valórico detrás que no es tan simple cambiar. Ahora, por lo que usted me dice, habría un 27% de colegios que no están abiertos a esta posibilidad. Sí. Y la pregunta que le hago, ¿cuáles son los argumentos que dan ellos para no entrar en esta nueva dinámica que por lo demás el colegio es el reflejo de lo que es la sociedad? Por supuesto, sí. Bueno, entre ese 27% están las escuelas especiales que son de por sí solo para alumnos con discapacidad. Y el resto, hay distintos argumentos, desde, yo diría hasta de ignorancia, de repente que se piensa que poco menos que los chicos pueden contagiar las conductas inadecuadas o cosas de ese tipo, cosa que es absurdo. Pensarlo hoy día, ¿verdad? Hasta, bueno, cuestiones de rendimiento, a lo mejor del colegio, que piensan que el hecho de tener niños con necesidades especiales pudiera bajarles el rendimiento, cosa que también es algo inadecuado pensarlo, porque el CIMSE, por ejemplo, se aplica, pero en realidad los niños, el puntaje de los niños con necesidades especiales no se considera, por lo tanto no les perjudica al colegio, ¿ya? Además, no sé, pero yo tengo la opinión que el rendimiento es un factor importante, relevante, por cierto, pero no es el más importante, por supuesto, porque al final, ¿qué sacamos con tener personas con altos puntajes, pero que son incapaces de relacionarse
con aquellas personas que son diferentes. Sí. Usted trabaja en el Sagrado Corazón. ¿Cuál es la experiencia? ¿Por qué no nos cuenta ejemplos concretos y cómo ha sido ese camino, profesora? La verdad es que empezamos, o sea, bueno, el colegio siempre ha tenido esta beta de tener niñas con necesidades educativas dentro del colegio, en una primera instancia sin un programa formal. Después con los años, más o menos 6 años atrás, empezaron con una situación más formal. Y la verdad es que en el colegio ha sido un trabajo que implica a toda la comunidad, incluidos los papás, de ir avanzando entre todos con los niños que se nos presentan. Tenemos niños con distintos tipos de necesidades educativas, permanentes, ya otras más transitorias. ¿Puede dar ejemplos más específicos, digamos? Hemos tenido alumnas con discapacidad intelectual, alumnos con déficit atencional, que son más transitorios, con dificultades de aprendizaje, alumnas ciegas, alumnas con implante coclear, alumnas sordas. Tenemos una gran cantidad de diversidad dentro de nuestro colegio. Ha sido un proceso lento, pero yo creo que lo que más nos ha servido es el hecho de que, como somos un colegio católico, estamos en conexión con el tema de relacionar todo lo que hacemos con la empatía, con valores que hacen que esto vaya avanzando. Este año, el año pasado, egresaron 2 niñas de cuarto medio, una con discapacidad intelectual que se fue a la universidad, ¿cómo que se llama? Andrés Bello, que es la que tiene el programa. Sí. Ah, qué bueno. Que la incluyeron ya en su programa y se supone que ya está empezando a ir a la universidad, ya ella está muy contenta, la familia igual, porque mantienen el contacto con nosotros. Otra alumna que tiene un trastorno de espectro de la comunicación y que va a la universidad también, ella pretendía estudiar astronomía, me parece, pero ahora va a estudiar ingeniería. Y así hemos ido avanzando de a poco. Yo creo que como en todos lados siempre hay cosas que suceden que uno espera que no pasen, como por ejemplo situaciones incómodas para las niñas. ¿Por ejemplo? O a lo mejor no solamente en mi colegio, yo creo que a raíz de la experiencia que yo tengo en todos lados, o sea que por ejemplo hay niñas con trastorno motor que no pueden ir a almorzar al mismo lugar porque la verdad es que a lo mejor con su problema no pueden subir escaleras, por ejemplo, entonces hay que hacer las adaptaciones necesarias. Claro. Bueno, yo creo que falta mucho en eso, hacer las adaptaciones para que puedan moverse libremente. Una pregunta que quisiera hacerle, porque claro, una cosa es el esfuerzo que hace un colegio, una institución para incluir a estas personas que tienen todo el derecho del mundo para poder formarse, educar y que los padres puedan elegir el proyecto educativo que quieren para ellos. Pero esa inclusión tiene una cierta artificialidad o es real. Por ejemplo, cuando se juntan las jóvenes a una fiesta, por ejemplo, la invitan, la incluyen o es solamente dentro del colegio. ¿Se generan amistades profundas, por ejemplo, entre una persona? ¿Sí? Sí, tenemos, o sea, sucede todo tipo de cosas. En realidad yo creo que uno como educador tiene que tratar de ir guiando esto para los padres, para los profesores y para los niños y las niñas, en este caso, y en todo tipo de establecimientos. Lo que uno hace es ir haciendo de que, por ejemplo, en situaciones de invitar a una compañerita a la casa, me acuerdo que el otro día una colega me contaba que su hija le invitó su compañerita y la niña tenía síndrome de Down. Entonces la pensión de ella como mamá, ella me decía, la verdad es que yo no sabía porque, bueno, primero estoy recién conociendo a la familia, que es una cosa, pero por otro lado, ellas son muy amigas. Y entre los niños muchas veces no se establece tanta diferencia cuando son tan chicos. Cuando ya crecen, se hacen más grandes, es como un poco más complejo, porque la niña misma que puede tener alguna situación de discapacidad se va dando cuenta de que ya no es igual, que tiene alguna diferencia, y a veces ella misma como que tiende a establecer ciertos límites. Pero las niñas en general, por lo menos allá en el colegio y las experiencias de otros lugares donde yo he estado,
es que los niños sí tienden a incluir en todo lo que pelean igual, se desordenan igual. Es como... Me han contado que un golpe muy fuerte, especialmente con los jóvenes con síndrome de Down, es cuando no pueden tener acceso al carnet de manejar. Ese es un golpe muy fuerte. Ahora, estos programas de inclusión, bueno, usted tiene una responsabilidad a nivel regional. Entonces, la pregunta interesante para que escuchen nuestros telespectadores, ¿qué programas hay concretos a nivel regional, a nivel provincial, a nivel de colegio? ¿Usted se siente acompañada en general por las autoridades para sacar adelante esto? Pues claro, sería bien contradictorio, ya, por ejemplo, que usted esté navegando para que en los colegios haya una mayor inclusión, mayor integración, pero sin embargo, si una de estas niñas va a una reunión de una autoridad, tiene dificultades para hacerse entender, etcétera. De acuerdo. ¿Por qué no nos cuenta un poco, profesora? Yo creo que hoy día efectivamente hay una apertura en general. Desde mucho tiempo, solo desde educación especial, hablábamos de inclusión. Hoy día, en realidad, yo diría que es un tema que se está empoderando desde las autoridades, los directores, están sintiendo que de verdad es una tarea que les corresponde. En particular nuestro CEREM es un tema muy sensible para él y siempre tenemos mucho apoyo. En la región tenemos además una mesa técnica. dedicado en la Seremía de... En la Seremía de Educación. De Educación, sí, claro. Sí. Perfecto. Y hemos formado también una mesa técnica regional de educación especial donde participan directores, profesores, distintas personas que están entonces entregando esta realidad, digamos, constante que viven día a día, de manera que podamos ir haciendo este diálogo entre las políticas del ministeriales y lo que está pasando en los colegios para que efectivamente podamos conciliar ambas cosas y veamos en qué se está requiriendo apoyo. Entonces, por ejemplo, los profesores sienten que necesitan mucha capacitación y perfeccionamiento todavía. Entonces, este año en el calendario escolar pusimos 2 días en el calendario que van a estar libres de cualquier actividad destinados a estudiar el tema. Ya el 17 y el 21 de julio no va a haber clase en los colegios para que los profesores estudien sobre lo que es la inclusión, cómo hacer adaptaciones, de qué manera ayudar para que efectivamente este proceso se vaya dando bien. ¿Esto va a ser ahora en toda la región del Biobío? Del Estado? O sea, no, en el calendario escolar es para todos los colegios, particulares subvencionados, de todo tipo. Y vamos a entregar además desde esa mesa técnica material de apoyo para que tengan un material importante para poder trabajar esos 2 días, porque generalmente, bueno, la falta de tiempo es la queja de los colegios, ¿verdad?, de poder disponer. Entonces están destinados esos 2 días, por lo menos para ponerse en el tema y contar con material de apoyo valioso que les permita reflexionar y ir avanzando. ¿Ustedes tienen algún programa de inclusión laboral? Porque bueno, hay muchos de estos jóvenes que no van a tener acceso a la universidad, salen, ahí tienen contacto con los empresarios, han visto algo, pero la experiencia nuestra en definitiva es que hay algunos espacios de trabajo, pero casi como decirle, oye, mira, yo te hago un favor para que venga aquí a entretenerte, a poner, qué sé yo, la mercadería en las bolsas, etcétera, pero un programa serio de seguimiento, porque además tiene muchas capacidades. Por supuesto. O sea, tiene muchas capacidades. Sí, por supuesto. Ahora, en los colegios técnicos, ¿cómo funciona la acogida de estos jóvenes? La verdad es que hay bastantes alumnos en los liceos técnicos profesionales. Ahora, lo que sí estamos ahí en un impasse en el sentido que no todos pueden lograr todas las competencias que tienen las especialidades. ¿Ya? Entonces se está señalando que hay que certificar las competencias que de verdad ellos logran, porque a lo mejor, no sé, una persona pensemos en algún oficio, mecánica. Se me ocurre este método, mecánica, ¿ya? A lo mejor él va a poder ser ayudante de mecánico, ¿verdad? A mí me Entonces pasó vamos a poder bajar las competencias y decir, bueno, este chico no va a llegar a ser el mecánico que egresa de un técnico profesional, pero sí puede ser un ayudante y va a tener ciertas competencias para que efectivamente pueda también desempeñarse en un oficio acorde a sus capacidades. Tú tienes una experiencia. O sea, yo trabajé una buena cantidad de años en Santiago en un liceo técnico. Yo ahí era educadora diferencial y trabajaba con niños en la parte de integración. Y me pasó que hubo un niño que tenía discapacidad intelectual y que él eligió mecánica. Entonces el problema era
el profesor me planteaba a mí, me decía, ¿cómo yo profesor, voy a tener esta responsabilidad de sacar a un niño que no tiene las competencias para ser mecánico, claro, de mecánico? Entonces ahí, bueno, conversando y viendo las posibilidades, nos dimos cuenta de que él tenía dentro de sus habilidades la capacidad de montar y desmontar ruedas fácilmente. Entonces dijimos, esto hay que guiarlo para este lado. Entonces en lo que estábamos entrampados era en cómo, qué título sacaba, en el fondo, qué certificación sacaba. Finalmente, claro, él terminó con esta parte de ocuparse específicamente del tema de las ruedas, de montaje y desmontaje, y para allá iba el camino, pues, o sea, esa era la solución. Pero como le digo, o sea, también tiene que ver con un tema de discusión, de lo que uno vea, cuáles son las capacidades. Claro, o sea, en el fondo la flexibilidad de certificación de poder adaptar, claro, es muy básica. De hecho, es interesante eso. O sea, pareciera ser que esto va a obligar a abrir los abanicos de certificación que le va a permitir a él trabajar en cualquier lugar donde haya una cierta especialidad. También. Así es, y a nivel de políticas públicas, por ejemplo, ¿qué está pasando en la Cámara de Diputados, en el Senado? ¿Usted percibe que hay un interés por ahí? Sí, bueno, está en proyecto crearse la Subsecretaría de la Discapacidad, ¿ya? Eso va a significar que va a haber un organismo que va a poder estar controlando lo que hacemos los distintos ministerios, y en ese sentido yo creo que va a ser interesante, porque hoy día uno siente que de repente, por ejemplo, en educación egresamos, pero bueno, ¿qué pasa después en el mundo del trabajo? Entonces no basta con todo el esfuerzo que se hace en educación. Es necesario que se abra el mundo del trabajo, y ahí esta subsecretaría debería cumplir ese rol de estar, bueno, ¿qué pasó ahora? Ya están egresados, ahora abramos puestos de trabajo. Exacto, y así con todos los ministerios, a nosotros también estar atentos, digamos, a que efectivamente estemos dando los apoyos y que se esté cumpliendo lo que tiene que ser para que... Bueno, en ese sentido hay que felicitar a todas las personas que se dedican a esto. A mí una escuela que me conmueve mucho y me siento muy cercano a ellos, la Escuela Chile-España, sí, donde realmente hacen un esfuerzo inmenso por sacar adelante a estos jóvenes, y realmente uno respira un ambiente de interés real por ayudarlo, por sacarlo adelante, y sobre todo pensando en los padres. O sea, en el fondo los padres se dan cuenta que lo único que le pueden dejar a estos niños es justamente la mejor educación posible para que puedan valerse, y creo que tenemos que abrir mucho espacio al respecto, y ustedes están muy involucrados en eso. Para mí la Chile-España es el alma mater de las escuelas especiales acá, por lo menos en la región. Tiene diversidad y los colegas allá hacen un muy buen trabajo. Sí, la Chile-España es una escuela histórica en realidad. Y en ese sentido decir que la inclusión no significa que terminemos con las escuelas especiales, que se van a cerrar, porque a veces existe ese temor también. En nuestro país existe la escuela especial, los programas de integración, las aulas y escuelas hospitalarias, y va a depender de las opciones de los padres, va a depender de las necesidades de los alumnos, y son distintas alternativas para que ellos puedan ir avanzando y buscar lo que más se acomode. Yo percibo, es una opinión personal, que estas personas, incluso esta misma escuela, están muy aisladas. Yo siento que muchas personas pasan por ahí 1000 veces, pero como que no existieran. Y creo que introducirlas en el ámbito de la vida cotidiana es una exigencia del siglo XXI. Tengo la impresión que estamos más comunicados que nunca a través de todo nuestro sistema, pero por otro lado hay lugares como que nadie quiere ver, nadie quiere conocer, etcétera. Y realmente el futuro de la sociedad se juega en la medida que tengamos la capacidad de ver, de mirar, de acompañar, de ver las buenas experiencias que hay, y sobre todo reconocer a estas personas que trabajan de manera anónima, pero muy complicada. Sí, por supuesto. Yo quisiera realmente agradecerle, felicitarlos, y bueno, y también Dios quiera que muchas personas quieran estudiar educación diferencial, porque es una carrera tremendamente hermosa, bonita, desafiante, y agradecer lo que hace usted en el ámbito público, en el Estado, lo que hace usted en un colegio de iglesia, y bueno, y les tengo un regalo, es un libro de fotografía. Gracias.
de la región para que lo tengan y Dios quiera que este programa con la experiencia de ustedes dé muchos frutos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. En nuestro segundo bloque tenemos dos personas que seguramente ustedes las van a mirar con mucho aprecio. Se trata del vicesuperintendente de bomberos, José Sepúlveda, y el cuarto comandante, Rodrigo Toledo, que nos van a hablar sobre la labor que realiza bomberos. Yo, en primer lugar, quisiera realmente felicitarlo porque es una institución querida, valorada, que presta un gran servicio, pero creo que bastante desconocida, porque mucha gente piensa, asocia bombero a incendio, pero por lo que estábamos hablando, usted hace mucho más que eso. ¿Por qué no nos cuenta, en primer lugar, usted cómo llegó a ser bombero y qué lo mueve? ¿Y qué le diría usted a la gente que lo está escuchando? Bueno, agradecido obviamente de la invitación, monseñor, a este programa para obviamente difundir más lo que es la labor de bombero, en este caso del Cuerpo Bombero de Concepción. Llegar a ser bombero fue obviamente lo que es el modelo que uno tenía de niño de los bomberos, del accionar de bomberos en los incendios, el movimiento de los carrobombas, las sirenas, las alarmas, y más adelante, ya cuando uno es adolescente, se da cuenta del servicio a la comunidad, del servicio voluntario, desinteresado, y eso me llevó obviamente a recurrir a una compañía, la que a uno más le gusta normalmente, la que estaba cerca de su casa, para poder postular y luego ser voluntario del Cuerpo Bombero de Concepción. Ya. Así se llega como postulante o cadete, si se trata de adolescente entre 12 y 18 años, se postula a una compañía, se hace un trámite obviamente de postulación e instrucción también, instrucción teórica, práctica, para después tomar los acuerdos, ya sea por la compañía y el director general, que nuestra máxima autoridad del Cuerpo Bombero de Concepción, una autoridad colegiada que reúne a los directores, a los oficiales generales, y toman el acuerdo obviamente de aceptar a una persona como aspirante al Cuerpo Bombero de Concepción, hace los cursos en el periodo de un año y pasa a ser bombero voluntario. Ahora, si usted tuviese que comenzar nuevamente, sería bombero. Por supuesto, sería bombero. Algo que le tomó bombero voluntario, desinteresado, sin distinción de servir a nadie y obviamente en forma gratuita y voluntaria. Usted entró a los 11 años. Sí, aquí mi camino es distinto, digamos, vengo por un camino, digamos, familiar. Mi padre es bombero, todavía activo, honorario. Obviamente ya viendo toda su vida de bombero, nace esa inquietud y esa pasión, digamos. Ya a los 11 años ya ingresamos a la Brigada Juvenil. Hemos pasado el proceso ya actualmente ya con 30 años ya en la institución. Y ahora viene el hijo es cadete. Ah, ya. Así que ellas son como dos ramas, digamos. Los que ingresan golpeando las puertas o a través de captaciones y los que ingresan a través de tradiciones familiares, digamos. Son como los dos lados que tenemos en la institución. ¿Usted ha arriesgado su vida alguna vez en alguna circunstancia? ¿Usted ha visto peligrar su vida? ¿Ha tenido que hacer un gesto heroico importante? Es decir, el término no es arriesgar la vida. Creo que desde que se activa el despacho a través de la central de comunicaciones, nosotros siempre estamos expuestos a un riesgo, digamos, desde que salimos del cuartel hasta que se regresa, ya en dirección a la emergencia, en la misma emergencia y el regreso. Así que, pero bajo los procedimientos que tenemos estructurados, procedimientos operativos, nuestro implemento de protección personal, ya como actuamos, el riesgo está controlado. Es decir, nunca lo podemos llegar a cero, pero se trabaja bajo un riesgo controlado y eso lleva a que la estadística de accidentalidad a nivel de bomberos sean bajas. ¿Cuál ha sido el mayor cambio que ha visto en bomberos desde que usted entró ahora? En materia de implementación, de seguridad, de protocolo, o sea, yo los veo cada vez más profesionalizados, digamos. Sin lugar a dudas que en la década del 80, 90, la implementación de bomberos hasta el día de hoy ha cambiado. Y ha cambiado porque en este momento es
una implementación normada que cumpla estándares de protección a la seguridad del bombero, desde el casco hacia las botas, la chaqueta, la jardinera, que le permite dar seguridad, el equipo de respiración autónoma o autocontenido. Antes, en los tiempos más una toalla húmeda, románticos, ¿no? Sí, la toalla húmeda fue reemplazado por lo que es el equipo de respiración, que es un equipo de aire que entrega aire al voluntario y que le permite entrar en condiciones seguras. Ese cambio ha sido notable, ha sido radical. Los guantes, los típicos guantes, antes se usaba cualquier tipo de guante, obviamente que le diera seguridad en las manos, que está más propensa a corte, a algún accidente, pero hoy día tenemos guantes normados que nos protegen de vapores, nos protegen de radiaciones, algún líquido que pueda ser corrosivo. Entonces, eso obviamente da mayor seguridad al bombero. Las personas en general, todos los miramos con mucha simpatía a ustedes, pero han tenido algunas agresiones, me contaba usted. Sí, obviamente y surgió una ley, creo. Sí, está promulgada obviamente la ley que protege, que va a dar protección y va a tipificar como delito el maltrato de obra al bombero voluntario o al funcionario, en este caso funcionario de bombero, en el cumplimiento de sus deberes o funciones. ¿Y en qué circunstancias se puede dar una cosa así? Sí, es un tema importante. Creo que se han varias situaciones. Mucha gente, la gente ve que el carro puede llegar con un bombero, puede llegar con 10 bomberos, como son nuestras dotaciones en la Guardia Nocturna. Pero ese bombero está entrenado para poder actuar, ¿cierto?, frente a una emergencia con el material que tenemos en las unidades. ¿Ya? Y detrás de esa primera unidad que llega viene un segundo carro bomba y un tercer carro que es un portaescala. Entonces tenemos de tal forma nosotros concepción dividido que podemos cubrir todos los sectores lo más rápido posible. Entonces cuando llega la primera unidad, ¿cierto?, puede llegar con muy baja dotación, pero nuestros procedimientos ahí actuales... la gente alega, digamos. Claro, entonces la gente, ven que no tiran agua o que se demoran, pero todo eso está bajo un procedimiento, ¿ya? Se nos critica que nos demoramos en tirar agua, pero hay que ver qué técnica vamos a ocupar, qué táctica vamos a ocupar, ya si vamos a hacer un ataque interior, un ataque defensivo, hay que ver el tema de abastecimiento de agua. Son todos protocolos que nosotros tenemos establecidos. Entonces, claro, para que no está en conocimiento de nuestros procedimientos, ese minuto que pasa a lo mejor para ellos no es un minuto, en el tiempo real. Lógico, se ve como si fuera más. Bueno, hay que entender también la desesperación. Pero todo eso de la está gente dentro de los procedimientos establecidos. Entonces, depende de la magnitud del incendio, de la carga de combustible, de la continuidad, si tenemos propagación, es como se define la mejor táctica de incendio. Entonces, muchas veces el tirar agua afuera no es lo más conveniente. Entonces, hay distintas técnicas que la gente tiene que saber, que nosotros nos tomamos ese tiempo de evaluación, primero por la seguridad del bombero, ¿ya? Segundo, para que el desarrollo del incendio sea lo más corto posible, el menor daño. Entonces, hemos visto enfrentado en una de las últimas emergencias, en la Teniente Merino, que fue la primera alarma de incendio que tuvimos este año, donde había más de 60 personas que por querer ayudar entorpecieron la labor de bomberos. Entonces la primera unidad que llegó, el trabajo no fue muy efectivo, ¿ya? Porque todos querían ayudar, todos querían tirar las mangueras, todos querían subirse a los techos. Se entiende entonces eso. Poniendo en riesgo la seguridad de ellos, la seguridad de nuestros bomberos. Entonces para que se vea ese concepto que nosotros tenemos planes de acción, ¿cierto?, para cada tipo de emergencia. ¿Qué porcentaje de incendios son evitables cuando se hace una buena prevención? Por ejemplo, cuando se revisan los sistemas, o sea, ¿es un buen número? Sí, obviamente siempre el tema a la prevención disminuye, ¿cierto?, esta tasa de emergencia. Pero aquí se apuesta a que las casas tengan buenas instalaciones, que si hay ampliaciones, por ejemplo, sean realizadas por personal que están autorizados por la superintendencia de electricidad y combustible, las instalaciones de gas, instalación eléctrica, porque obviamente hay un costo asociado, pero eso va en beneficio a que no va a tener una emergencia, ¿ya? Entonces el tema de la mantención, ahora que viene el invierno, de la estufa, de la combustión lenta, claro, no hacerla con cualquier persona porque dejan mal instalado un ducto, ¿cierto?, en un entretecho, que no quede bien ensamblado, o se le olvidó poner el aislante del cañón. Entonces de repente nos ahorramos un par de pesos con un maestro que conocemos, no por alguien que esté calificado, y eso obviamente a la larga el daño va a ser, o la pérdida va a ser mayor. ¿Qué otro ámbito de acción ejecutan ustedes? Nos cuenta un poco. Bueno, nosotros, bomberos, siempre se asocia a la extinción de incendios. Sí. Así empezó la institución, para salvaguardar los bienes. Después fue cambiando a lo que es la protección y en el fondo nuestra misión de salvar vidas.
Entonces ahí tenemos diferentes subespecialidades, por ejemplo, como el rescate vehicular, que Ya. consiste obviamente en lo que es la liberación de un paciente que está que ha sufrido una colisión o un choque. a ustedes los llaman. A nosotros nos llaman y nosotros hacemos labores de extricación, o sea, de liberación de ese paciente para ponerlo a disposición del personal médico, en este caso Ya. el SAMU. O sea, el trabajo de ustedes puntualmente es liberar a una persona que queda atrapada. Exactamente. Ya, sí. Y obviamente aplicar lo que nosotros llamamos el ABC del trauma. O sea, antiguamente podríamos hablar de los primeros auxilios, hoy día hablamos del manejo del trauma en general. Inmovilizar al paciente, darle la primera atención para dejarla en condiciones de ser puesta al personal médico y ser trasladado al centro asistencial. También tenemos lo que son los incidentes con materiales peligrosos. A lo mejor el concepto es un poco más complejo, pero explicarlo es fácil. Por ejemplo, tenemos la fuga de gas. Fuga de gas, el problema de los calefón, la emanación de monóxido de carbono, lo que son los derrames de combustible en carretera, los problemas de gases, lo que significa todo lo que es el transporte de elementos químicos. En carretera nosotros vamos como primeros respondedores a ese tipo de emergencia, para lo cual obviamente necesitamos la capacitación específica para ese tipo de control de ¿Siempre emergencia. le están haciendo curso a ustedes en general? Sí, bueno, como Bomberos de Chile tenemos unos centros de entrenamiento más modernos en Camino a Melipilla. Ahí tenemos simuladores para incendios, simuladores para rescate vehicular, simuladores para sustancias peligrosas, búsqueda, rescate en estructuras colapsadas, casas de humo. Es decir, es un centro de última tecnología que nada hay que enviarle a los de Estados Unidos, ¿ya? Son controlados automáticamente, instructores de primer nivel, así que... Y ahora Bomberos de Chile, ¿cierto? Está bajo norma NFPA, eso sumado a lo que dijo mi vice-superintendente con los trajes, así que el estándar de Bomberos de Chile no tiene nada que enviarle a bomberos de otra parte del mundo. ¿Y eso pasa en todas las bombas o en algunas más que otras? Porque yo he ido a algunos pueblos donde realmente la situación económica de los bomberos es bien deficitaria. ¿Cómo se financian ustedes? ¿Hay un fondo central? ¿Cada uno se consigue lo que puede? ¿El Estado? ¿Cómo funciona un poco eso? Nosotros buscamos, por ejemplo, realizamos proyectos, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, a través del gobierno regional, nos podemos nosotros financiar proyectos para la adquisición ya sea de material mayor, que material mayor es el material rodante, para nuestro equipo de protección personal, los uniformes. Tenemos una subvención municipal que es muy importante, que nos entrega la ilustre Municipalidad de Concepción y que nos permite obviamente abordar todo tipo de gastos, porque no solamente bomberos necesita insumos obviamente para emergencias, para nuestro personal, sino que también tenemos personal rentado que nos colabora ya sea en la parte administrativa como secretario, secretaria, y también la central de alarma, los cuarteleros que son los choferes que conducen las máquinas. Por ellos lo tanto, son rentados. Ellos son personal rentado, exactamente, con el debido contrato, y obviamente son funcionarios que no son bomberos, pero obviamente que colaboran en forma rentada con la institución. La compañía de ustedes, la primera compañía, ¿cuánta dotación tiene? ¿Cuántos voluntarios tienen? Sí, como primera compañía, en lista 75 bomberos, cumpliendo honorario y bombero activo, digamos. ¿Ya? Y ahí obviamente se puede diferenciar los que son activos ya para emergencia y los restos ya son honorarios. Pero en promedio las compañías del Cuerpo Bombero de Concepción andan en un promedio de unos 70, 80 bomberos por compañía, uno se le disparan a 90, pero... ¿Y hay una estructura de habitaciones, de alimentación para aquellos que se quedan ahí? Sí, pues, las 10 compañías tienen una dotación de guardia nocturna, que son los que nos cubren, digamos, después de se hace el reporte a las 00:30 horas. Nosotros quedamos promedio como con 7, 8 bomberos por guardia nocturna por cada compañía. Es decir, bombero después de las 12:30 de la noche puede responder con 80 bomberos en una emergencia, que fue lo que nos ayudó por el tema del terremoto. Fue una institución que pudo responder con más de 80 personas en el momento del terremoto, ¿ya? En forma inmediata. Y después se activan todos los bomberos a través de radio, ahora hay aplicación a los teléfonos celulares
donde salen desde las casas o pueden salir del trabajo, dependiendo del horario. Pero eso es relevante, creo que esta institución cuenta con actuar, ¿cierto?, con un número importante de bomberos en caso de una emergencia que se active en cualquier momento. Eso es importante, tenemos ese poder de respuesta a la ciudadanía las 24 horas, y en especial en la noche. O sea, ¿quién lo llama ahora? Usted se va al programa, se queda, ¿qué es lo que hace? ¿Con quién se comunica? Si en este minuto lo llamarían, por ejemplo. Obviamente, si se trata de una emergencia de grandes dimensiones, yo creo que tenemos que estar ahí en nuestro eje. Claro. No se entiende. Así como está pasando justamente con el nuevo proyecto que también se va a promulgar de la ley de ausencia de la jornada laboral por motivo de concurrir a una emergencia. Claro. Antes era motivo de despido el ausentarse a un trabajo por concurrir a un incendio, una emergencia. Hoy día ese horario que se ocupe, ese tiempo, se considera dentro de la jornada laboral para efecto de la modificación del Código de Trabajo. O sea, eso también ha sido un avance importante, junto con la protección del bombero agredido, el liberar de peaje a los vehículos de emergencia, importantísimo. Antes era un problema, pero muy recurrente. ¿Comenzó eso ya? Eso está, esa ley está aprobada. Ya. Está aprobada. Ya. Espero que falta la promulgación, y en lo que es materia de rutas concesionadas, porque antes el carro bomba o el vehículo de emergencia, en este caso nosotros bomberos, si no contábamos con ese dinero, no podíamos pasar, no podíamos. Oiga, una pregunta a propósito de lo que estábamos conversando al inicio del programa. Todavía hay gente que hace pitanza, como se dice vulgarmente. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? A mí me parece que es una cosa incomprensible en pleno siglo XXI que haya personas que sigan haciendo eso. ¿Ha disminuido? Tengo entendido que hay una ley. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué está pasando? Efectivamente hay una ley de protección al actuar de bomberos que está anterior a estas leyes que hemos comentado, de lo que es la agresión a bomberos, el actuar de bomberos, que era la ley, que es la ley 19.380, en la cual condena también, penaliza lo que es las falsas alarmas a las centrales de comunicaciones dadas por personas que utilizan diferentes, no solamente un número telefónico, sino diferentes números telefónicos para molestar a las centrales de comunicación, que son las que despachan la emergencia. Pero ustedes tienen un sistema de seguimiento, o sea, si uno llama a bombero, le dicen deje un número de teléfono y vuelven a llamar. Exactamente. Hay un tema importante. Uno que ha registrado el número, y lo otro que nosotros podemos estar en una emergencia en estos momentos. Entonces, cuando recibimos esta llamada, interrumpen el flujo normal de la emergencia, porque puede estar ingresando una segunda emergencia que puede ser real. Entonces, esos minutos que se pueden perder en estar respondiendo a esta llamada es clave para el tema de un rescate vehicular, donde la persona tiene una hora dorada donde debe ser tratada, o el desplazar una unidad a un lugar de concepción. Esos minutos son clave. Entonces, por eso es importante, ¿cierto?, que esta ley, ¿cierto?, va a revisar estos temas, porque no dejan de ser menores las cantidades de llamadas que tenemos los fines de semana, ahora que entraron a clase los niños en los recreos. ¿Llaman? Entonces sí, a la hora de los recreos, los colegios... Sí. Llaman a los niños. Entonces... ¿Con los celulares? Sí. Con los celulares. Qué impresionante. Sí, entonces... Bueno, hay que darle un aviso a los profesores que digan en clase que eso no se hace, es un desgaste inmenso. Sí. Oiga, y por último, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que usted ha tenido en todos estos años como bombero? Algo que recuerde especialmente con mucho cariño. Esa pregunta se va a hacer a usted y a usted antes de terminar este interesante programa. Lo recuerdo con mucho cariño, lo acontecido lamentablemente en el terremoto del año 2010. Ya. En el terremoto del año 2010, todos los bomberos salieron como primeros respondedores a las diferentes emergencias que ocurrían simultáneamente en la ciudad, y posteriormente continuamos sin parar. Prácticamente la emergencia eran si no me equivoco mi comandante, cada 10 minutos, aprovisionamiento de agua, fuga de gases por todos lados, derrumbes, búsqueda de personas, porque también bomberos tiene dentro de todas las especialidades la búsqueda de personas, también incluso subacuático, o sea, a través de nuestro grupo Guerza. Y una de las satisfacciones fue que recorriendo Concepción,
haciendo un recorrido a los diferentes cuarteles y viendo las diferentes necesidades, según lo que nos comunicaba la Central de Comunicaciones, que no paró tampoco, fue que algunas personas incluso recurrían a nosotros consultando situaciones de falta de alimento. Y en el caso de nosotros teníamos una ración porque obviamente los bomberos tienen que tener su ración, lo mismo que pasa en los incendios forestales, tienen que hidratarse para poder responder de mejor forma. Claro. Y una niña se me acercó un día ya de noche y me pidió una ayuda muy especial, me pidió alimento. Y yo le cedí, es una anécdota absolutamente personal, mi ración, y ella lo agradeció de una manera pero muy generosa, claro, muy generosa y muy agradecida. Y no solamente para ella, sino que lo compartió con un grupo familiar porque todavía no llegaba la ayuda que obviamente las autoridades repartieron por toda Concepción. ¿Y usted? Sí, yo creo que el terremoto marcó un antes y un después de los bomberos. Ya. Yo creo que, bueno, en forma particular esa noche yo estaba era capitán, estaba jefe de guardia nocturna. Entonces, después de que pasó el primer movimiento, yo creo que nos juntamos los 8 guardianes que estábamos ahí y la primera instrucción fue primero que sacar nuestros recursos, que eran los carros, a la calle, preguntar que estábamos todos bien, y se dejó a disposición a los otros 7 bomberos que fueran a ver sus familiares. ¿Ya? Era razonable, yo creo que el primer instinto es ver cómo está la familia de uno. Claro. Entonces, quedan en libertad de acción, quien quiere va a ver a su familia o después vuelve, y unánimemente creo que los 8 que estábamos ahí, yo creo que eso pasó en los otros 9 cuarteles, nos quedamos. Yo creo que primero fue atender a la ciudadanía, que fue para lo que nosotros juramos cuando somos bomberos, juramos ante la bandera de nuestro país, dar la vida si fuese necesario, y nos quedamos y empezamos a atender toda la emergencia. Yo creo que esa fue una decisión que marcó, digamos, en que yo creo que los bomberos a nivel de Chile actuaron de esa forma. Yo creo que a medida que fue pasando el día nos fuimos enterando cómo estaba cada familia, pero la primera decisión fue atender la emergencia y cómo está el sector de cada compañía para lo que nosotros juramos, digamos, y atender a la ciudad de Concepción. Yo estuve en el último desfile que se hizo el año pasado en Avenida Prat. Bueno, hay muchos bomberos en todas partes y me llamó positivamente la atención que hay muchas más mujeres cada vez más. Sí, por supuesto. Y ellas realizan todas las actividades, me parece excelente. Sí, las mismas actividades. Porque eso es bastante nuevo, eso se empezó a realizar ¿desde cuándo? ¿Unos 20 años atrás, más o menos? Ya en los 90. En los 90 ya teníamos la presencia femenina. Y obviamente sometiéndose a la misma instrucción, bajo las mismas condiciones y el mismo accionar de un bombero. Sí, aquí no hay distinción, digamos, son los mismos roles. Y con las mismas aspiraciones, la misma aspiración a ser oficial. Acá en Concepción hay mujeres que han sido oficiales, tenientes, tenemos una mujer que maneja un carro. Entonces tienen las mismas obligaciones y deberes que cualquier bombero, digamos. Bueno, estamos muy contentos y emocionados, la verdad, de ver cómo personas que trabajan, que tienen familia, le dedican lo mejor de su tiempo a dar vida, porque al final los bomberos lo que hacen es ayudar a que las personas tengan vida y tranquilidad en situaciones muy complejas, muy dramáticas. Agradecemos la presencia de usted y por supuesto a Canal 9, Bio Televisión, a la Dirección Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y al Arzobispado de Concepción, a nuestra traductora y a todos los jóvenes que con tanto entusiasmo nos acompañan cada jueves. Muchas gracias. Canal 9, Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción. Presentaron Diálogo.